Mira, la semana pasada, como sabéis todos, tuvimos de ayuno 7 días. 7 días que fue una bendición para nosotros, porque yo vi la mano de Dios. De verdad que he visto la mano de Dios más fuerte que nunca en este ayuno. Será por un ayuno, ¿no? Pero este ha sido algo poderoso, algo tremendo. A ver si Quique pone la música esa instrumental, pero las nenas, por favor, si no, no puedo hablar. Vale, pues toca a mí. Bien, empieza así, ¿no? Empiezo así porque voy a empezar primero como me ministró el Espíritu Santo. Y hay momentos en la vida donde parece que todo tu alrededor celebra, disfruta y avanza, sin esfuerzo. La iglesia se llena de entusiasmo, las actividades no paran de esa celebración y muchas veces se esconde una fe superficial, sin sacrificio, sin proceso y sin una entrega real al Señor. Sin embargo, hay bien lejos de la multitud, del aplauso, están pagando un precio en lo oculto, en el anonimato, en la soledad. Y esta es la historia de cómo José de Egipto atravesó el proceso antes de llegar al palacio, antes de ver cumplido el propósito de Dios en su vida, antes de seguir. ¿Cuántos de aquí tienen sueños? Aleluya. El sueño de José se cumplió y el tuyo también se va a cumplir. Amén. Así que profetízalo en tu vida y dilo con fe. Amén. Todo comenzó con un pensamiento inesperado. ¿Cuántos de aquí hemos pensado así? En medio de nosotros nos hemos dejado llevar por ese pensamiento. De esos que llegan en el silencio y se convierten en una conversación profunda con Dios. Eso me pasó a mí. Mientras observaba como otras iglesias crecían y celebraban, una pregunta surgió en mi corazón. Y le hice una pregunta al Señor. Señor, ¿por qué ellos parecen avanzar? Y nosotros seguimos esperando. Y fue en ese momento cuando el Espíritu me enseñó que aunque muchos celebran, es por emoción. Y resultado visible, pero hay un valor especial, es en la obediencia silenciosa, es en el proceso oculto, donde Dios trabaja en lo secreto. Y así como José estuvo en la cárcel, y también en las pruebas, a veces Dios nos prepara lejos de las celebraciones, enseñándonos a depender solo de Él, incluso cuando nadie nos ve. Y lo que el Espíritu Santo me hizo sentir fue aún más profundo, que los hermanos de José celebraban una victoria que no era real. Su alegría era confusa, basada en una mentira. ¿Cuánto te has sentido que te han traicionado, que te han vendido, que no te entienden, que estás en la soledad, que estás pasando por una cárcel, que estás pasando por un desierto, como pasó José? Nosotros estamos pasando por muchas de esas. Hoy no vengo a hablar de una historia ajena. Vengo a hablar de nuestro propio proceso, de lo que estamos viviendo y de lo que muchos de aquí también pueden estar sintiendo. ¿Cuánto está en medio de ese proceso? Siéntete dichosa, sentiros dichoso si está en medio de ese proceso, porque ese proceso es que te llevará al propósito. Esos que ven iglesias grandes, iglesias alto llenas, iglesias de emociones, sin proceso no hay victoria. Y también puede estar sintiendo por qué otro aún no celebra. Como celebraron los hermanos de José, otros han tenido que caminar por el desierto de soledad, la traición y el silencio.
Y en medio de ese proceso Dios nos muestra una verdad. No todos los palacios son iguales. Y no todas las celebraciones son verdaderas. Ahora llegaré al mensaje, ¿vale? Esto es una introducción que le he puesto yo antes de llegar para que entendáis los procesos. Y este título explica la experiencia de Moisés. En el palacio de Egipto, comodidad, pero un lugar que no era su destino real. Y esto se relaciona con las personas que celebran sin haber pasado por un proceso, sin haber pagado un precio. Señala que esta celebración es emoción pasajera. ¿Estáis entendiendo a dónde quiero llegar? Pues dale un aplauso al Señor. Vemos dos clases de palacio. Un palacio que se entra sin proceso como Moisés en Egipto. Un lugar de comodidad, de privilegio, de apariencia. Pero eso no era su lugar. Lo he leído dos veces para que entendáis lo que quiero decir. Cuando Moisés salió del palacio, y aquí es donde voy a entrar un poco un detalle, voy a dar un detalle, ¿vale? Cuando Moisés salió del palacio de Egipto, podemos interpretarlo como un momento grave, de rotura con una vida de comodidad, privilegiada y apariencia. En embargo, José cambió, en cambio entró José después de un proceso largo de humillación, soledad, prueba, y su llegada no es para buscar comodidad ni apariencia, sino porque fue preparado en la adversidad, en la cárcel, en la soledad. El palacio para José representa el cumplimiento de un propósito mayor: servir, salvar vidas y manifestar la gloria de Dios. José no entra en el palacio para disfrutar privilegios, sino para ejercer autoridad con humildad y sabiendo que es la ausencia, el dolor y la justicia. Amén. Vemos como Moisés salió del palacio. Tenía todas las comodidades que tenía, pero no era su lugar. En embargo, José, por medio del proceso, entró al palacio. Uno sale por la comodidad, ¿sabe por qué? Y yo le hacía una pregunta al Espíritu Santo. Si Moisés, que estaba en el palacio, tuvo que salir, ¿por qué José tuvo que pasar un proceso para entrar? A Moisés lo tuvo que sacar del palacio para llevarlo al proceso, porque tuvo un encuentro con el Señor. En embargo, José estaba en el proceso, pero tenía un encuentro con el Señor. Amén. Así que dale un aplauso. Y vemos que es necesario los procesos en cada vida. José confió en Dios cuando nadie más lo hacía. Su celebración fue verdadera, porque fue formado en la prueba y sellado por Dios, no por la opinión de hombres. Hoy en día nos dejamos llevar por la opinión de hombres. No hago esto, no puedo hacer aquello. Nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos, no por lo que sentimos en el Espíritu. Y hoy quiero llevarte a ese proceso que estamos llevando cada uno. Yo no sé cuánto están pasando procesos. Aleluya. José también lo estuvo, pero era necesario para llegar al palacio. Yo le hacía una pregunta al Espíritu Santo: ¿por qué los hermanos de José lo criticaban? Y me hacía sentir esto. Estaban celebrando algo que no era real. Para ellos, como se habían triunfado, como para ellos era un triunfo. Para ellos, como que se habían quitado un problema. Lo que ellos no sabían que era propósito de Dios, porque tenía que pasar. Si José no fuera a contar el sueño, fuera a pasar igual, ¿sí? Fuera a pasar igual, porque era un cumplimiento que el Señor no tenía que llevar. Y hay a veces que el Señor usa a quien sea para
para empujarnos, para llevarnos a nuestro propósito. Santo. El proceso, soledad, traición y silencio. En nuestra vida hemos conocido ese proceso. Hemos sentido la tristeza de la traición, la falta de un abrazo, el peso del silencio. Y cuando más necesita de un apoyo, más nos encontramos solos. A veces el Señor también quiere esa soledad. ¿Sabes para qué? Para que dependáis de Dios. Para que dependamos, mejor dicho, para que dependamos de Dios. He pasado por momentos donde solo hay cárcel. ¿Cuántos han pasado por ese momento que solo había cárceles? Donde el desierto era la única compañía. Donde parecía que Dios también guardaba silencio. ¿Cuántos han sentido así? Esa soledad, ese silencio, no tener un apoyo de un hermano, de un amigo, de una familia, sentirte que quieres morir. Sentirse decirle palabras textuales: Señor, ¿qué hago yo aquí? Llévame yo. Porque no entiendo, a veces no entendemos el proceso. Pero ahí, en lo más profundo del dolor, Dios está trabajando para darnos un palacio, no de emoción, sino para prepararnos para una celebración que nadie puede quitarnos. ¿Cuántos quieren celebrar esa bendición? Me da a entender que las celebraciones emocionales se terminan, pero las verdaderas, cuando tú entras al palacio, vas a través de un proceso como entró José, serán para siempre y será eterna. Yo quiero celebrar esa celebración eterna. Yo quiero, y si tengo que pasar por los procesos, lo volveré a pasar. Porque ¿sabes por qué? Porque no estamos solos en ese proceso. Dios está con nosotros. Él camina contigo, el que no lo vea, oiga, pero Él está ahí. A veces nos hace pasar por donde pasamos para que entendamos que no estamos solos tampoco. ¿Qué palacio eliges tú? Haceros una pregunta: ¿qué palacio quieres? ¿El de emoción o el del proceso? Yo quiero el del proceso. Laura, y que pases por proceso, pero llegarás al palacio. Llegarás al palacio y no será un palacio como ves por aquí, como un castillo de esto, sino un palacio donde el Padre te prepara una mesa y te pondrá ropa nueva, te pondrá un anillo y te dirá: en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo del Señor. Aleluya. Hoy entiendo que hay dos caminos. Puedes quedarte en el palacio de las apariencias, de las celebraciones fáciles y de la emoción sin proceso. No te quedes donde estén celebrando, donde no haya una iglesia. No quiero hablar de ninguna iglesia, porque estoy hablando de esta, del gran yo soy, de cada uno de los que estamos aquí. Una iglesia que todo es fácil, que todo lo ve como sube, sin proceso. ¿Puedo ser sincera? Dios no está en ese lugar. Dios no está en ese lugar, porque todo cuesta un precio. ¿Qué te crees? ¿Que el que se va a trabajar no le cuesta un precio madrugar? Carmen, tú para bajar
bajar, también tienes que hacer un esfuerzo bajar con toda la calor. Por eso que todo cuesta, que nada es fácil, nada nos regala. Y más las cosas del Señor. Amén. Las cosas del Señor hay que pagar un precio. Sí, Señor. No todos quieren pagar ese precio. ¿Verdad? Pero solo los que pasan por el proceso conocen la verdad, la verdadera victoria. Así que si estás pasando por un proceso, siéntete dichoso, siéntete con gozo. Que el proceso no te haga quitar el gozo. Que el proceso no te haga retroceder. Que el proceso no te haga tirar la toalla. José, yo me imagino que llegaría un momento en que José necesitaría un abrazo de sus hermanos, un abrazo de su padre. ¿Cuántas lágrimas derramaría José en medio de esa tristeza, en medio de la soledad? Era un nene, 17 años. Imagínate, 17 años. Y sus hermanos por envidia lo tiran a un pozo. Pero todo fue un propósito de Dios. Porque hasta llegar al palacio tienes que pasar por un camino de piedra, de procesos, de críticas, de humillaciones. ¿Sabes qué pasa? Que a veces el diablo también utiliza las críticas, los murmullos. ¿Sabes para qué? Para que abandonen, para que digan: Dios no ha llamado, el Señor no me ha llamado, no tengo propósito con Dios. Y Dios tiene que utilizar a quien sea para que tú no avances. Pero ¿sabes que hay un versículo en la Biblia que me llama mucho la atención? Que contra más los oprimía, más crecían. Crecían en fe, crecían en sabiduría, crecían en confianza. Y eso la iglesia tiene que ser así. La iglesia de Grande Sol tiene que ser así. Crecer en confianza. Aleluya. Y vamos a seguir con lo de José, ¿no? José, sus hermanos lo vendieron por celos, por envidia o por un sueño que contó. Cuántas lágrimas derramó José, pero nunca perdió la confianza, nunca perdió la fe. La casa de Potifar quiso robarle, la segunda vez que quisieron robarle, primero los hermanos le roban la túnica, eran como avergonzarlo, y la segunda, la mujer de Potifar, quisieron robar su identidad. No te dejes robar tu identidad por lo que digan. No te dejes robar tu identidad porque quieran robar tu fe. Tenemos que seguir confiando. José, a pesar de todo lo que pasó, su fe estaba intacta y su confianza cada día más fuerte. En que no veas lo que estás esperando. Sigue haciendo como José. José se movía, iba a la casa de Potifar y florecía todo. Él estaba bendecido. Pasó a la cárcel y él no se fijó en su proceso, en sus problemas, sino fue ayudando a los demás. Eso es lo que tenemos que hacer, ayudar a los demás en medio del proceso. Ayudarnos unos a otros. Imagínate, José, lo que pasaría, ¿no? Solo. Tú imagínate, llega a tu casa, ahora estamos aquí hablando, pero ahora imagínate, en un país lejano, sin hermanos, sin familia y sin nada. Imagínate, cuántas veces lloraría y echaría lágrimas a José, solo mirando por esa ventana, solo mirando las estrellas, diciendo: qué lejos está mi padre, qué lejos está mis hermanos. Pero José no dejó de confiar. ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba con José a donde iba. Si estaba en la casa de Potifar, estaba Dios con él. Si estaba en la casa, estaba con él. Y hasta llegar al palacio,
José pasó muchos procesos, pero seguía confiando en Dios. Nada lo pudo derrumbar, nadie le pudo quitar la fe. Amén. La entrada al palacio será real y duradera, solo si has dejado que Dios te forme en lo secreto. ¿Quién se está dejando formar en lo secreto? Aleluya. Dios mío. Hoy hemos visto que hay dos caminos. El de la celebración sin proceso, que solo es apariencia, y el del proceso que nos lleva a la verdadera celebración que solo Dios puede dar. Quizá hoy te encuentres en el desierto, en la soledad y en la cárcel del anonimato, preguntándote por qué otros celebran, mientras tú solo escuchas silencio y críticas. Déjame decirte que Dios no se ha olvidado de ti. Voy a repetirlo otra vez, porque parece que no lo habéis escuchado. Déjame decirte que Dios no se ha olvidado de ti. Amén. Aleluya. Él está usando este proceso para prepararte para un palacio verdadero, para una victoria que nadie podrá quitarte. Amén. Ese es el amén que teníais que haber dicho. Porque, hermanos, vamos a un palacio verdadero. No un palacio de juguete, no un palacio momentáneo. Es un palacio verdadero donde nos espera una mesa allí con el Señor, nuestra familia. Eso se merece un amén como una catedral. Amén. Aleluya. No te conformes con el palacio de las apariencias ni con la celebración fácil. Abraza el proceso, aunque duela. Carmen, el proceso duele, pero es necesario. Dice el Señor que a través de pruebas y tribulaciones entraremos al reino de donde. Entonces, siéntete dichosa que estás en el proceso. Piensa aquellos que no están pasando por el proceso es porque no están siendo llamados por Dios o no verán el palacio. Porque ahí es donde Dios te forma, te moldea y te prepara para lo grande. Si hoy eres de los que están celebrando, quiero que escuchéis estas palabras que voy a decir. Si hoy eres uno de los que están celebrando, no olvides a tus hermanos que están en el proceso. Ser un instrumento de apoyo, de abrazo, de oración y de amor verdadero. Estemos con los que están pasando el proceso. Seamos sus hermanos, que vayamos a dar un abrazo. Porque a veces a lo mejor hay personas que no hablan, pero están en un proceso, pero necesitan un abrazo. Y nosotros con un abrazo, sin decirle nada, un abrazo dice más que mil palabras. Y quiero que cerréis vuestros ojos. Si estás en medio del proceso, decid conmigo. Si estás en medio del proceso, levanta tus manos y ponte en pie. Si necesitas fuerza para no rendirte, ven al altar. Ven al altar. O simplemente abre tu corazón. Y ahí donde estás, repite. Gracias, Señor. Porque tú ves lo que nadie ve. Porque el proceso no es el final, sino el principio de algo grande. Danos fuerza
la soledad y la incomprensión, y la incomprensión, sabiendo que tú nos preparas sabiendo que tú nos preparas para la verdadera celebración. para la verdadera celebración. Haznos una iglesia Haz una iglesia que acompañe, que acompañe, que abraza, que abraza, que ora que ora y que no olvida lo que están en el pozo. y que no olvida los que están en el pozo. Cuando llegue nuestro tiempo de palacio, Cuando llegue nuestro tiempo de palacio, que nunca olvidemos el proceso que nos formó. que nunca olvidemos el proceso que nos formó. Y te damos gracias Y te damos gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque en medio del proceso porque en medio del proceso nunca nos sentimos solos. nunca nos sentimos solos. Siempre has estado con nosotros. Siempre has estado con nosotros, En silencio, hablándonos en silencio y hablándonos. y dándonos fuerza. Por eso te damos gracias. Dale un aplauso al Señor. Quiero que el pastor suba por aquí un momento, antes de llegar a leer una cosa. Quiero que me diga lo que significa celebración sin proceso y crecimiento sin fundamento. Aleluya. Gloria a Dios. Muchas veces queremos celebrar grandes victorias, amén, sin haber antes pasado por el proceso necesario. Porque esto es como querer ir al cielo sin luchar, sin heridas, sin marcas de guerra. Al cielo eso no van a entrar, hermanos. Ya lo digo yo, que no van a entrar, lo siento mucho. Si alguien piensa que va a ir al cielo así derechito, como se suele decir, como Pedro por su casa, os están engañando, hermanos. Los que van a ir al cielo verdaderamente son los que sufren, los que padecen, los que están firmes, los que pasan los procesos, los que cada día van perseverando a pesar de todas las cosas que nos suceden día a día. Amén. Y tenemos que anhelar el crecimiento, pero olvidamos que necesitas un fundamento sólido en tu vida. Si no hay un fundamento sólido en nuestras vidas, no puede haber un crecimiento espiritual. En la vida cristiana no hay atajos. O sea, no. Acordaros que eso, la Biblia nos habla de dos caminos. No hay atajos. El camino ancho, que sabemos dónde nos lleva. La palabra dice que el camino ancho nos lleva a la perdición. Y el camino estrecho, el camino de las pruebas, de las dificultades, de las tribulaciones, que te lleva al reino de los cielos. La vida cristiana no tiene atajos, hermanos. La fe se fortalece en la perseverancia, en la constancia, en el seguir día a día, hermanos, aun a pesar de todas las cosas que nos sobrevengan, hermanos. Debemos de creer, porque ahí es donde se forma el carácter, nuestro carácter, el carácter que quiere Dios para nosotros, en el día a día, en la intimidad con Dios y en la obediencia de su palabra, hermanos. Tenemos que seguir siendo obedientes a la palabra. Como siempre os digo, no seamos solo oidores, sino hacedores, hermanos, de la palabra. Estos son los procesos necesarios para nuestra vida. Pero, ¿y las celebraciones? ¿Qué pasa con las celebraciones? Porque ahora hemos hablado del proceso. Pero, ¿y las celebraciones? Celebrar sin proceso es como construir una casa sin cimientos. ¿Dónde tienes cimentada tu casa? Porque yo recuerdo que el que cimienta su casa en la arena,
Cuando vienen las olas y viene la marea, todo eso lo va a derrumbar todo. Tenemos que cimentar nuestra casa en la roca que es Cristo. Pero mirad, aquí hay un detalle, hermanos. Cuando te dice cimentar tu casa en la roca, no es que cojas y escales un poquito y vas a encontrar la roca enseguida. Tú tienes que cavar y cavar y cavar y escarbar y escarbar y profundizar, porque al fondo del todo es donde está la roca. No es que vas a hacer así con la cúbica, vas a barrer y te va a salir la roca. La roca cuesta fundamentarse en ella. Y hay que luchar, y hay que perseverar, y hay que cavar hondo y hondo y hondo hasta encontrar la roca y ahí cimentar nuestros cimientos. Porque tarde o temprano, si tú no la cimentas bien, se derrumba. Tu casa se derrumba, tu vida se derrumba, tu familia se derrumba, hermanos. Crecer sin fundamentos es como una planta sin raíces. No puede sostenerse, hermanos. Recordemos que Dios nos llama a caminar con paciencia. No queramos todo ya. Sabéis que el tiempo de Dios, aquí somos gente que tenemos conocimiento de la palabra y todos sabemos que el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios es perfecto, hermanos. Es perfecto. Así que no tengas prisa. Camina con paciencia, sabiendo que Dios, cuando llegue el momento adecuado, te va a dar lo que necesitas, te va a dar lo que le pides. Confía en cada paso que das. Incluso los más pequeños, recordad que el miembro más pequeño del cuerpo para Dios es el más importante. Muchas veces pensamos que nuestro Dios se mueve en áreas grandes, en cosas grandes. Hermanos, quitaros eso de la cabeza. Nuestro Dios es un Dios maravilloso, es un Dios que nos enseña la humildad, es un Dios humilde. Muévete en los pasos pequeños, porque esos forman parte de la obra de Dios en tu vida. Amén. 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 Así que hasta aquí he querido hablaros tanto de, como hemos dicho, del proceso como de las celebraciones, hermano. No nos engañéis. Agarraros fuerte al manto de Cristo y seréis sanos, vosotros y vuestra casa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero terminar con algo que recibí hace 2 años, 2 o 3 años. La iglesia del Gran Yo Soy, cuando yo lo recibí, el Espíritu a mí me hizo sentir que eran como los tiempos de Job. Una iglesia que está criticada. Una iglesia donde el Señor también la tiene guardada en el anonimato, pasando procesos. Y quiero leer cada palabra que me dio el Señor. Y empieza así. Yo también he sentido de parte del Señor que la iglesia del Gran Yo Soy, en este tiempo, el Señor me hacía sentir que Job fue criticado y juzgado. Y así está la iglesia del Gran Yo Soy. Está como en los tiempos de Job. Refiriéndose cuando Dios le dijo a Satanás: ¿ha visto a mi siervo Job? Que no hay otro igual como él. Pues así también como la iglesia en estos tiempos está constituida por Dios, y no solo para demostrarle al diablo que es una iglesia fiel y verdadera y obediente, sino también al mundo entero, siendo un ejemplo para otras iglesias. Y os dejo con esta reflexión. Dios le dice a Satanás: ¿ha visto a mi iglesia? El Gran Yo Soy, obediente, fiel y temeroso. Amén. Y os dejo
como esta iglesia del Gran Yo Soy, sabemos que estamos pasando un momento de anonimato, un momento de aprendizaje, pero cuando el Señor ya tenga su iglesia preparada, que se prepare los de afuera. Amén. Así que iglesia Gran Yo Soy, seguir así, en obediencia. Dice la palabra que más vale la obediencia que los sacrificios. Amén. Que Dios bendiga por ser tan valiente y obediente a Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén.